Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula El Hijo hizo la voluntad de su Padre. El texto a meditar lo encontramos en Mateo 21, versos del 28 al 32, que nos dicen. El relato dice: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. El Mesías les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. El propósito del Mesías al relatar esta parábola fue exponer la verdadera naturaleza de la elección que los dirigentes judíos estaban haciendo respecto al Evangelio del Reino, tal como había sido proclamado por Juan el Bautista y por el Mesías. Con tacto, pero con toda claridad, el Salvador los llevó a condenarse a sí mismos, a fin de que pudieran ver nítidamente su propia conducta. El hombre de la parábola representa a Dios, y los 2 hijos, las 2 clases de personas que están en el mundo, las que obedecen y las que desobedecen. Así ocurre hoy, y así ocurrirá hasta el tiempo del fin. Así ha ocurrido desde la entrada del pecado. El primer hijo representa a todos los que no profesan servir a Dios y viven en abierta transgresión, en este caso los publicanos, las rameras, etc. Y el mandato de ir a trabajar es el mandato que Dios da a cada hijo. Ninguno está exento de esa orden. El primer hijo obviamente dijo: no quiero. Este hijo desafió abiertamente la autoridad de su padre. Este hijo ni siquiera aparentó obedecer a su padre. Estaba dispuesto a gozar de los privilegios de ser hijo, pues, al parecer, vivía aún en casa de su padre, pero no estaba dispuesto a llevar las responsabilidades que debe cumplir un hijo. Pero luego este hijo entró en razón, se vio quién era, arrepentido fue. El otro hijo representa a todos los que dicen ser hijos de Dios, pero no cumplen su voluntad. En el grupo que estaba delante del Mesías había escribas y fariseos, sacerdotes y gobernantes. Y después de presentar la parábola de los 2 hijos, el Mesías dirigió a sus oyentes la pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Olvidándose de sí mismos, los fariseos contestaron: el primero. Esto lo dijeron sin comprender que estaban pronunciando sentencia contra ellos mismos. Entonces salió de los labios del Mesías la denuncia: de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Juan el Bautista vino predicando la verdad, y mediante su predicación muchos de los pecadores quedaban convertidos. Estos habían de entrar en el reino de los cielos antes que aquellos que en su justicia propia resistían la solemne amonestación. Los publicanos y rameras eran ignorantes, pero los escribas y fariseos, hombres instruidos, conocían el camino de la verdad. Se decían que eran santos y merecían el cielo. Sin embargo, rehusaban caminar en la senda que va al paraíso de Dios. La verdad que debiera haber sido para ellos un sabor de vida para vida, se convirtió en un sabor de muerte para muerte. Los pecadores, manifiestos que se menospreciaban a sí mismos, habían recibido el bautismo de las manos de Juan. Pero estos maestros eran hipócritas. Su corazón obstinado era el obstáculo para que recibieran la verdad. Hay 2 clases de personas en el mundo hoy:
y tan solo dos clases serán reconocidas en el juicio: la que viola la ley de Dios y la que la obedece. El Mesías da la prueba mediante la cual se ha de comprobar nuestra obediencia o deslealtad. Si me amáis, dice él, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga.